Entonces, bueno, yo les había propuesto unos temas para la sesión de hoy. Finalmente elegí uno, pero agrupé un poco también con los otros dos temas que había y es el tema de habilidades esenciales de negocio. Entonces, voy a estar mirando un poco abajo porque tengo acá como lo que les quiero compartir. Entonces, bueno, pues la idea es que como que en este tiempo, pues espero que más o menos nos tardemos 30 minutos en esta sesión, digamos. La idea es que veamos como un mapa claro de las 9 habilidades que yo, Carolina Ruiz, considero que son importantes y esenciales para administrar un negocio, tanto pues en una marca pequeña como en un negocio grande. Entonces, básicamente lo que hice fue dividirlo en 3 bloques que para mí son los más importantes. Uno, el primer bloque pues es como nosotras mismas, que somos esas pues las dueñas de los negocios. Un segundo bloque que es del negocio en sí y un tercer bloque que es de cómo conectas con el mundo, que ya es como pues otros temas. Entonces, en el bloque uno que es esa parte de nosotras mismas, básicamente considero que hay 3 temas que son fundamentales que un empresario debe dominar. Y es uno, la inteligencia emocional, porque acá pues más que hablar sobre el producto, sobre los clientes, sobre nosotros mismos, pues la idea es que un negocio siempre va a crecer y está, digamos que más que demostrado, que un negocio siempre va a crecer hasta donde sus dueños estén dispuestos a crecer, ¿no? Entonces como que también por eso es como súper importante que siempre estemos dispuestas a mirarnos a nosotras mismas y a crecer. Y eso se logra siempre manejando y controlando la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque esa inteligencia emocional es como esa capacidad de reconocer lo que sentimos para no sabotear nuestras decisiones en el negocio. Entonces, un ejemplo en la vida real, porque la verdad quiero que esta sesión sea súper práctica, más allá de teórica, como que queden los conceptos muy claros, es que, por ejemplo, una cliente no te paga a tiempo y entonces tú le mandas un mensaje como súper molesta o algo porque pues sientes frustración. Entonces, ¿a qué vamos con ese tema de la inteligencia emocional? La frustración es válida, lo que sientes en ese momento es válido, pero el mensaje te puede llegar a costar la relación con un cliente. Entonces, esa relación con un cliente, pues muchas veces vale más que incluso eso que el cliente va a pagar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en Apple teníamos como una filosofía y era que de verdad hay momentos obviamente donde hay demasiado estrés y en ese día a día digamos que pasan obviamente muchas cosas donde a veces tú dices como, uff, necesito decirle a tal persona tal cosa y estoy súper molesta o súper molesto. Y un poco como la condición era, uno redacta el correo, lo deja escrito, es decir, como para que te desahogues y puedas en ese momento sacar todo lo que tienes que decir, pero nunca lo envías, o sea, lo dejas ahí y ya. Y 24 horas después te sientas y lo revisas con calma, ya como de, ok, o sea, ¿qué sí voy a decir? ¿Qué no? Y pues también como, pues controlar, digamos, esa parte emocional. Entonces, ahí lo importante es como que también sepamos pues gestionar ese tipo de cosas que nos pueden llegar a afectar los negocios. O también pasa en redes sociales, ¿no? En redes sociales siempre vamos a estar expuestas a comentarios. Y con los comentarios uno puede hacer 2 cosas. Bueno, no, 3. Uno, ignorarlos. Dos, responderlos de una forma respetuosa, aunque a veces el comentario que venga no sea necesariamente respetuoso. Y el tercero, eh, como bloquear, por ejemplo, esa respuesta. Cuando tú bloqueas a una persona en redes sociales, al final lo que estás haciendo un poco es eh, como vulnerarle su derecho de la libre expresión. Obviamente, pues hay límites, pero no es como la forma en la que emocionalmente una empresa debería responder a los comentarios. La forma más correcta simplemente debería ser como responder de manera positiva, de manera respetuosa, sin bloquear ese tipo de comentarios o pues ocultarlos porque al final más daño le va a hacer a tu marca ocultar esas cosas pues negativas. Entonces, de ese primer punto, como esa inteligencia emocional, les quiero dar como una tarea, o sea, esta clase va a estar llena de tareas. Entonces les quería dar como una tarea y es como esta semana cuando sientan que van a tomar alguna decisión del negocio, si se sienten como enojadas, frustradas,
con miedo, pues como que puedan también esperar, darse ese tiempo. No siempre tiene que ser de 24 horas. Obviamente hay momentos que incluso esa decisión que vamos a tomar no nos permite esperar 24 horas. Pero así sean 5 minutos como sentarse, respirar y pues como solucionarlo de la mejor manera y como entender que esas soluciones en el negocio pues no siempre obviamente tienen que estar como eh, manejadas con nuestras emociones. Ese es el primer punto. El segundo es la gestión del tiempo. Entonces, eh, creo que gestionar el tiempo, bueno, hoy en día no tanto en las oficinas, es más complejo, pero digamos que gestionar el tiempo normalmente en una oficina pues es mucho más fácil porque como que todo el mundo está en el mood de trabajo y ya. Cuando estás en casa a veces es pues mucho más difícil porque tienes a los niños, porque el niño no tiene por qué entender como que ahí estás en un momento en el que no es chévere que te interrumpa o que estás concentrada o que necesitas tal cosa. Entonces se vuelve mucho más difícil ser empresaria y ser mamá al mismo tiempo. Pero muchas veces pues nos funciona como tener ciertos horarios claros o ciertas normas pues establecidas para eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también veo que el problema es que cuando trabajamos en casa también nos excedemos, ¿no? Entonces como que decimos, bueno, todo el día pues como que estoy trabajando, entonces como que al final ni tu pareja, ni tus hijos, ni como que el entorno que te rodea no sabe cuándo estás trabajando y cuándo no, porque como que al final estás más o menos 24/7 trabajando. Entonces, eso pues digamos que no hace una buena gestión del tiempo ni para ti ni para tu entorno. Entonces la idea es también como tener unos límites y sobre todo unos espacios, que haya unos espacios como donde las personas que están a tu alrededor también sepan como que bueno, si estoy en tal sitio, en ese sitio pues es como que mamá está ocupada, ¿sí? Y lo otro es que por ejemplo, como que al final, pues muchas de ustedes me lo han expresado y es que sienten que trabajan todo el día, pero como que al final es como, ay, sentí que no hice nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de verdad, cada que nosotras miramos el celular, cada que respondemos un mensaje de WhatsApp, cada que entramos a Instagram a mirar algo, cada que recibimos una llamada en el momento que no es, eso nos cuesta 20 minutos volver a concentrarnos. O sea, el cerebro del ser humano tarda 20 minutos en volver a la actividad que estaba haciendo después de una interrupción. Entonces, ustedes se han dado cuenta que yo por eso normalmente soy como tan, no sé, cansona, cuadriculada, con ese tema de tener ciertos bloques y como tener mi jornada muy estructurada de alguna manera, porque pues es que sí, no sé, si por ejemplo yo estoy diseñando una estrategia de marketing, pero al mismo tiempo estoy respondiendo mensajes de WhatsApp y estoy en el teléfono y estoy atendiendo a mis hijos y estoy haciendo esto y lo otro, o sea, de ahí no va a salir nada bueno. Entonces la idea es que también ustedes se pongan horarios para eso, que ustedes digan, ok, solo voy a entrar a Instagram a tal hora. Y si es necesario, porque de hecho, tampoco, pero bueno, esa es una discusión que no voy a tener. Si necesitan responder pues mensajes de WhatsApp. Digamos que WhatsApp nos ha como mal acostumbrado un poco a que entonces todo el mundo tiene que estar disponible 24/7 y a que cada que tú envíes un mensaje el otro tiene que estar disponible, ¿no? Pero la realidad no es esa. Y yo creo que deberíamos un poco acostumbrarnos más a que de verdad la realidad no debería ser esa. Entonces, te pones como unos horarios para decir, bueno, voy a responder WhatsApp a tales horas, voy a entrar a mirar los chats a tales horas, no voy a interrumpir mis bloques de concentración porque es cuando tu negocio más te necesita y cuando más eficiente vas a ser en todos los procesos que realmente van a mover las ventas del negocio. Entonces también como, digamos, ser muy prudente con eso y lograr que el 20% de esas acciones que nosotros hagamos pues generen el 80% de los resultados. ¿Cómo se logra? Con enfoque. Entonces, si tenemos distracciones permanentes, no lo vamos a lograr. Entonces, la pregunta sería como, ¿cuál es ese 20% en tu negocio? ¿Qué es lo que esta semana necesitas hacer a ese 20% para que pues realmente generes como el resultado que es? Casi siempre ese 20% se puede ver como las ventas, como la creación de contenido, cómo atender bien a tus clientes y todo lo demás normalmente o puede esperar o se puede delegar o la gran mayoría de veces son cosas que se pueden eliminar y que no son importantes. Entonces, la acción inmediata, como esa tarea, las que quieran como trabajar en este punto específico de esa gestión del tiempo, sería que mañana en la mañana, antes de abrir Instagram, de abrir WhatsApp, de cualquier otra cosa, escriban en un papel como cuáles son esas 3 cosas que van a hacer avanzar su negocio ese día. Solo 3, ¿sí?
y es lo primero que van a hacer. Hay un libro de Brian Tracy que se llama algo así como Tráguese ese sapo o algo así. Y es un poco hablando de eso, como de esas cosas que más impactan o que a veces más nos cuestan, son las primeras que debemos hacer. Entonces, esa es como la invitación a eso. Espérenme un segundo que se abrió la puerta y oigo mucho ruido acá. Espérenme un segundito. Ya, perdón. Listo. Entonces, bueno, y el punto... Caro, estás con el micrófono cerrado. Ya, sorry. Gracias. Listo. Y entonces, y el punto 3, que también hace parte pues como de nosotras y que es una habilidad que yo considero que es como la más indispensable a nivel de negocios, es el tema de la planificación y el establecimiento de objetivos. Y esto uno lo ve sobre todo, en serio, a medida que los negocios empiezan a crecer. Si un empresario no sabe priorizar y si no sabe establecer objetivos claros, uno se encuentra con equipos que no tienen ni idea para dónde van, que no tienen ni idea por qué están haciendo las cosas, que hacen cosas por hacer y por hacer y por hacer y como por cumplirle al jefe, pero cuando uno se da cuenta es como nadie sabe por qué están trabajando y cuál es el objetivo al que tienen que llegar. Entonces, un mal líder normalmente tiene malos equipos. Y por eso es tan importante que el líder es el que siempre se capacite en planificación, en todo ese tema de establecimiento de objetivos, porque de ahí va a depender lo que su equipo haga. Es más fácil en la posición del líder mirar hacia abajo y juzgar al equipo, pero un buen líder pues lo que debe hacer es justamente liderar y llevar al equipo. Entonces, ahí mi invitación pues es que siempre definan esos objetivos de una forma muy clara. Esto sí seguramente pues lo han escuchado en mil sitios, pero obviamente una buena forma de definir estos objetivos es con la fórmula SMART, que son objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Entonces, pues ahí también les voy a poner como un objetivo específico, que es, pues yo me encuentro, de hecho ustedes saben que yo me reúno pues todas las semanas con un montón de clientes y es muy común que la gente como en ese primer espacio, en esa primera sesión, me diga como es que yo quiero vender más, ¿sí? Ese no es un objetivo, de hecho es un objetivo pues bastante vacío porque, bueno, tú quieres vender más, pero si yo te vendo 1 euro más, ya logré tu objetivo. Entonces creo que el objetivo estaba bastante bajo, ¿no? Entonces ahí lo importante es como establecer muy bien el objetivo. ¿Cómo sería un buen objetivo? Por ejemplo, quiero vender 20 unidades de mi producto estrella antes del 15 de marzo, contactando 5 clientes nuevos por semana. Eso sí es un objetivo. Es medible, es alcanzable, tiene una fecha límite, es específico y sobre todo es relevante. ¿Por qué es relevante? Porque me está impactando pues las ventas. Entonces, miren la diferencia entre decir cómo quiero vender más a estructurar realmente un objetivo. Ese objetivo, ¿qué es lo que hace? Pues que te da un norte a ti y al equipo, ¿cierto? Porque lo mismo, si tú también estás en tu cabeza como diciendo, es que quiero vender más, quiero vender más. Sí, pero ¿qué quieres vender? ¿A cómo lo quieres vender? ¿Bajo qué escenario lo quieres vender? ¿Cuántos quieres vender? ¿Y qué tienes que hacer para vender eso? ¿Sí? Entonces, cuando tienes un objetivo específico ya escrito, las preguntas cambian, la forma de trabajar cambia, porque pues ya estás como yendo hacia un norte específico. Entonces, como la tarea que les quiero dejar en esa parte de las que quieran trabajar, como es esa área de planificación y de ese establecimiento de objetivos, es esta noche escriban un objetivo SMART, uno, para su negocio para el mes de marzo. ¿Cuál va a ser ese objetivo en su negocio para el mes de marzo? Que sea solo uno, específico, con números y con fechas. ¿Listo? Entonces con eso cerramos como ese bloque 1, que era esa parte de nosotras mismas como líderes, trabajando en la parte de inteligencia emocional, gestión del tiempo y la planificación y establecimiento de objetivos. Ahora vamos a la segunda parte, que es la parte del negocio en sí. Entonces,
En el negocio en sí, creo que hay tres variables que para mí son como las que mueven cualquier tipo de negocio. Uno, la administración financiera. Dos, las ventas. Y tres, el análisis de mercado. Entonces, um, hay una sesión, de hecho, no voy a hacer mucho, se me fue la palabra. ¿Cómo es que se llama? Ay, cuando uno daña una película, ¿cómo es? Y la cuenta, se me olvidó. Spoiler. Eso, mucho spoiler. No voy a hacer mucho spoiler porque hay algunas de ustedes de acá con las que no hemos llegado a esa sesión 5, que es esa sesión de sostenibilidad financiera, entonces no les voy a hacer spoiler, pero es uno de los puntos más importantes a trabajar en un negocio. Por eso cuando ustedes me hablan tanto que es que el contenido, que es que el algoritmo, que es que Instagram, como que yo siempre voy a ser radical en las respuestas y es los negocios no se mueven ahí, el dinero no se factura ahí. Y sobre todo, una vez aprendes a facturar, piensa por Instagram, por YouTube, por LinkedIn, por donde quieras, si no sabes administrar el dinero, igual tu negocio no va a funcionar y tarde o temprano va a quebrar. Eso está escrito. Entonces, si no aprendes de administración financiera, que es un tema que normalmente a la gente más le huye, el que como que a la gente más miedo le da, el que más evita, si no lo haces, pues es justamente lo que va a matar tu negocio. Entonces, ¿cuál es la regla como número uno? Que los ingresos de tu negocio no son tu sueldo, por favor. O sea, hace poquito leí un artículo de Arturo Calle y él lo dijo en una frase que me gustó mucho y es como los ingresos de la empresa no son mi chequera personal, ¿sí? Y es totalmente cierto. Entonces, los ingresos del negocio no son tu sueldo. Quienes ya pues han tenido esa sesión conmigo saben que normalmente pues dividimos el dinero de cierta manera, entonces así es como lo deben hacer. Y la idea es que lo hagan de forma constante, o sea, no que se quede como en, ay, Caro me dio esa sesión y ya, y ahí murió, no, sino que realmente con cada peso que ingrese al negocio se haga de esa manera y ustedes van a ver en un año financieramente cómo van a estar respecto a cómo empezaron. Entonces, siempre como tener claro cuáles son los costos, cuáles son los materiales, si tengo equipo de trabajo, pues cuál es esa nómina que tengo que pagar o los freelance, qué tipo de herramientas digitales utilizo, porque por ejemplo ese tipo de herramientas digitales se nos volvió como un gasto personal y como no dividimos las finanzas personales de las finanzas del negocio, entonces también no nos damos cuenta que estamos invirtiendo un montón en el negocio y el negocio de pronto ni siquiera todavía está rentando. Entonces, hay negocios en los que sí a veces debo hacer una inversión grande primero, pero no son la mayoría, sobre todo en negocios digitales. Entonces, si no tengo que hacer esa gran inversión, pues no es necesario estar descapitalizándome a nivel personal cuando estoy utilizando herramientas que mi negocio no necesita. O si realmente pues soy yo la que las está usando, pero no el negocio, pues no le tengo que cargar ese costo al negocio, ¿no? Entonces, hay tres números como que toda emprendedora siempre debería conocer y debería saber de memoria. Y es uno, ¿cuánto me cuesta producir lo que vendo? Bien sea un producto, un servicio, no importa, o sea, ¿cuánto me cuesta producir eso? Lo segundo es cuánto gano por cada venta, es decir, cuál es mi margen de utilidad. Porque pues no es lo mismo tener un negocio que de pronto le puedo tener una rentabilidad del 5, del 10% según el nicho en el que esté, o tener negocios, por ejemplo, en servicios, donde a veces uno puede decir mi rentabilidad es del 100%, del 200%, no sé, o sea, dependiendo del negocio en el que uno esté, pues hay rentabilidades más altas, pero debo tener claro cuál es la rentabilidad de mi negocio. Y por eso es que también yo siempre les digo que, por ejemplo, cuando van a poner precios, no miren tanto la competencia. Claro que es importante estar dentro del mercado, pero pues si yo no cubro gastos, me da la misma poner el precio del mercado. O sea, yo tengo que poner precios es de acuerdo a las necesidades de mi negocio. Y el tercer número, como que siempre deberíamos tener en mente, es cuánto necesito vender para no perder dinero. Es decir, en qué momento estoy llegando a mi punto de equilibrio. Esas son como las tres cifras clave que siempre deberíamos conocer. Entonces, ¿cuál es esa acción inmediata para que pues trabajen como esa parte de la administración financiera? Abran una hoja de Excel, un Google Sheet, no sé, si lo quieren hacer en un cuadernito también, en una agenda, pero anoten todos los gastos del negocio del mes, absolutamente todos. ¿Sí? Si ustedes salen y se tomaron un café con un cliente, eso hace parte también del negocio. ¿Sí? Si ya es obviamente otro tipo de eventos, pues no, pero
como definir, por ejemplo, es que tuve que pagar, no sé, un taxi para ir a hacer tal cosa o comprar un material para mi negocio. Ese es un costo que va dentro del negocio, ¿sí? Entonces anotan todos los gastos del mes y ya empezar pues a registrarlos les va a dar un panorama mucho más claro y que empiecen obviamente como a separar esas finanzas personales de las finanzas del negocio. La segunda parte, que es de las que no les gusta hablar tanto, que es la parte de las ventas, es como la parte también más importante y es que como que la venta siempre se ha asociado con algo negativo, como ese vendedor harto, pero pues lo que siempre les he dicho cuando yo hablo de ventas es cuando tú vendes algo es porque tienes la conciencia y sabes que lo que estás haciendo es ayudarle al otro a lograr algo. Cuando yo estoy vendiendo desde esa posición, sabiendo que lo que estoy haciendo es como haciéndole un favor al otro, pues toda la actitud, todo cambia, ¿sí? Todo cambia porque pues al final mi comunicación también va a ser distinta respecto a la venta. Y ahí yo también quisiera hacer énfasis en algo y es que sé que a ustedes les afana el tema del contenido, sí, pero yo las invitaría a que aprendan a vender mejor sus productos o servicios, que se vuelvan súper expertas a vender sus productos o servicios sin importar el canal. Si es en un ascensor hablando con alguien, si es en una reunión de amigos, si es por Instagram, si es por LinkedIn, o sea, no importa el canal que utilicen, vuélvanse expertas generando ventas de sus negocios. Entonces, ¿cuál es el error más común? Pues que la gente habla de los productos y no del resultado. Entonces, por ejemplo, o sea, una cosa es yo decir como te estoy vendiendo, te vendo por ejemplo un televisor de 52 pulgadas. Ahí estoy hablando del producto. Eso no lo compra nadie. O sea, a nadie le interesa comprar un televisor de 52 pulgadas. ¿Por qué creen que, por ejemplo, esa publicidad, cuando van a vender un televisor de 52 pulgadas, no es como el televisor de 52 pulgadas? No. Lo que te van a decir es como el televisor donde vas a ver el mundial con tus amigos y te muestran los amigos con la cerveza, no sé qué. Eso es lo que yo quiero, ¿sí? Ese es el plan que yo quiero, es como me imagino, es lo que me visualizo de cómo voy a usar el producto. Pero si tú me vas a dar las especificaciones técnicas del producto, eso no me vende y no me sirve. Entonces, siempre que estemos vendiendo algo, piensen siempre en el beneficio que el cliente quiere, no en el producto. O sea, los guiones de venta nunca se desarrollan desde el producto, sino desde el cliente, desde el lado del cliente, que es lo que el cliente va a recibir. Entonces, por ejemplo, una cosa es como decir, no, es que yo hago tortas artesanales. Esa puede ser como una opción de lo que yo hago. Pero lo otro es yo decir como, es que yo hago una torta como, no sé, o sea, yo te voy a hacer la torta para que el cumpleaños de tu hijo sea inolvidable y las fotos te queden divinas. Es como, ah, ok, eso es lo que yo quiero. O sea, por eso es que quiero comprar esa torta con el muñequito no sé cuánta, con el bla, bla, bla. No es porque sea artesanal, o sea, pues ese es un discurso muy bonito, pero la realidad es que nadie te va a comprar por eso. La gente te la va a comprar por la foto. Entonces hay que saber qué es lo que mueve a nuestros clientes. Y ese es uno de los errores más grandes que la gente está cometiendo. Y es que como, o sea, se nos olvidó que las empresas o pues las ventas que se hacen son de persona a persona. Entonces todo está con inteligencia artificial, con ChatGPT, con esto, con lo otro. Pero se nos olvidó que quien nos está leyendo es una persona. Y esa persona tiene necesidades específicas, tiene deseos específicos y ahí es donde nosotros debemos por eso investigarlos, conocerlos para saber cómo venderle. Entonces, si ven la diferencia como entre vender desde las características del producto y vender desde los beneficios que realmente quiere mi cliente. Entonces, si yo hago una venta desde las características, nunca voy a vender. Necesito es hablar siempre de los beneficios que mi cliente va a recibir. Entonces, ¿cuál sería como la tarea de esa área? Sería reescribir, o sea, reescriban esa descripción del producto o servicio que ustedes estén haciendo, enfocándose como en qué problema resuelven, cómo lo resuelven y qué debe hacer el cliente para obtenerlo, ¿sí? Pero siempre hablando desde el beneficio, o sea, ¿qué va a ganar el cliente? No qué van a ganar ustedes, ¿qué va a ganar el cliente? Claro, puedes volver a repetir, perdón, las tres, perdón. ¿Qué problema resuelve? Sí. ¿Cómo lo resuelve? ¿Y qué debe hacer el cliente para obtenerlo? Siempre desde el beneficio que el cliente recibe, no desde lo que yo gano al venderlo.
Caro, me faltó la 3, sorry. La 3. ¿Qué debe hacer el cliente para obtenerlo? ¿Listo? Y la última parte de ese bloque 2 de negocio es análisis de mercado y datos. Entonces, no tienen que ser expertas obviamente en investigación de mercados, pero aquí voy a decirles una frase que ustedes que me conocen, pues que saben que yo no soy como tan brusca muchas veces para decir cosas, pero hay cosas que también hay que decir como son. Y es que la realidad es que tu opinión sobre tu negocio importa menos que los datos reales. ¿A qué voy? A que muchas veces las opiniones de nosotros de nuestros negocios es, ay, es que no estoy vendiendo mucho, no, es que esa campaña no está bien, no, es que no estoy generando buenos resultados, no, es que no estoy... Y yo por eso siempre que hacen ese tipo de comentarios les digo, ok, veamos los datos. ¿Dónde están los datos? ¿Cuánta gente llegó? ¿Cuántas ventas hicieron? ¿Cuánta gente les dijo que no? ¿Sí? Si por ejemplo yo hago una venta 1 a 1 es como, ok, ¿cuánta gente llegó a la sesión? No, es que no he invitado a nadie a la sesión. Pues entonces no vas a vender. O sea, el problema no es que las ventas estén mal. El problema es que no estás haciendo en marketing, porque acuérdense que marketing y ventas son dos áreas distintas. En marketing no estás haciendo las acciones necesarias para llevar a la gente al área de ventas. Si no haces eso, la venta no se va a dar. ¿Sí? Entonces, ahí es como súper importante. Por eso ese tema como de la investigación es tan importante y es basarnos en los datos y que entendamos que nuestras opiniones sobre nuestro negocio no son tan importantes como los datos de nuestro negocio, que la mayoría de las veces no los vemos, ¿sí? Entonces, los datos más importantes pues no están en Instagram, están en el negocio y hay 3 números que siempre como que deberíamos analizar todas las semanas. Ustedes saben que yo la data casi siempre la miro a diario. Normalmente la data de mi negocio la miro una vez a la semana, pues porque ya la tengo como hace muchos años y es muy estable en ciertos periodos de tiempo. Pero cuando estamos manejando, por ejemplo, cuentas con cliente, las miramos a diario, ¿sí? Y nuestros clientes tienen también acceso a la información a diario, porque yo no me puedo dar el lujo de que pase una semana sin que yo tome decisiones. Eso ya va a impactar el negocio. Entonces, ¿cuál es esa primera cifra que deberíamos mirar? Uno, ¿a cuántas personas nuevas llegué esta semana con mi mensaje? No importa si fue a través de Instagram, un networking que tuve, un evento presencial, lo que sea. ¿Cuántas personas nuevas llegué esta semana? Como esas personas pues que no conocían nuestro negocio y ahora la conocen. Segundo, ¿cuánto me cuesta hacer una venta? Hay un costo que la mayoría de las empresas no conocen y es el costo de adquisición de cliente. Cuando yo no sé cuánto me cuesta hacer una venta, para mí cualquier campaña de marketing puede ser cara o barata y no voy a saber ni siquiera cómo medirlo o cómo saber si realmente una campaña está siendo efectiva o no, porque no conozco el costo de adquisición de mi cliente. Sí, por ejemplo, yo para cerrar una negociación de no sé, de un evento, por ejemplo, de un concierto, les voy a dar un ejemplo de un cliente que tuve hace muchos años. Hacíamos conciertos. Para mí, o sea, para yo cerrar una negociación de un concierto que más o menos podía estar alrededor de 100, 150 millones de pesos, más o menos ese cliente, o sea, captar ese cliente me podía llegar a costar en redes sociales más o menos 1 millón de pesos. Eso era lo que me costaba. Yo no podía pretender que entonces yo iba a captar un cliente por 1.000 pesos. Eso no va a pasar, porque es que yo iba a cerrar con ese tipo de perfil y con ese tipo de cliente una negociación de 150 millones de pesos. Entonces, si yo no tengo claro cuál es el costo de adquisición de mi cliente, seguramente ni siquiera voy a saber cómo escalar una estrategia de marketing, porque no voy a saber cuánto más voy a tener que reinvertir para generar las ventas que quiero generar. Entonces, esa por eso es una cifra tan importante y es cuánto te cuesta traer como ese cliente. Y la última, que es una que yo diría que la tienen, no sé, no tengo un porcentaje, pero yo diría que la tienen la menor cantidad de empresas en el mundo, activa, vigente, visible, y es una de las cifras más importantes a nivel de marketing y es el lifetime value, ¿sí? ¿Qué es el lifetime value? Es cuánto dinero me genera un cliente desde que llega a mi marca, literal como hasta que se muere. O sea, en todo el trayecto de su vida, cuánto dinero me va a generar. Porque no es lo mismo un cliente al que yo le puedo vender un producto y nunca más le vuelvo a vender nada más. O sea, no puedo, a veces hay productos que no puedo.
Yo no sé si, bueno, creo que algunas de ustedes saben, pero yo, por ejemplo, manejé las cuentas del grupo Recordar en Colombia. Pues, eso es una funeraria. O sea, calculen cómo íbamos a hacer remarketing. Pues, imposible. O sea, no puedes comprar un seguro de vida 2 veces, ¿sí? No te puedes morir 2 veces, pues no puedes pagar seguros funerarios 2 veces. Entonces, cuando yo tengo un producto que solo se puede vender una vez, tengo que hacer negociaciones y tengo que hacer estrategias de marketing muy distintas, porque tengo que intentar captar ese cliente al menor costo posible, pero tengo que estar adquiriendo clientes nuevos todo el tiempo. Eso es muy distinto a si yo tengo un cliente que tengo un lifetime value, primero de muchos años y segundo de un alto valor. Entonces yo puedo decir, a mí, por ejemplo, traer un cliente me cuesta muy poquito, traerlo me cuesta muy poquito. ¿Cuál es mi mayor reto? No es traerlo, es que se quede, ¿sí? Que se quede. Porque con eso yo garantizo la facturación no solo de hoy, sino de los 10, 15 o 20 años siguientes. Entonces, el lifetime value de mi cliente es que yo digo, por ejemplo, un cliente puede entrar por la estrategia de marketing, un cliente puede entrar por un plan para emprender, un cliente puede entrar por X o Y producto. Pero el lifetime value de mi cliente no es ese, porque yo sé que hay clientes que puedo tener por 10 o 15 años o más, ¿sí? Entonces, ese es el lifetime value de mi cliente. Yo ya sé que cuando yo capto un cliente, tengo una alta probabilidad de que ese cliente permanezca conmigo muchos años. Entonces, eso ya, pues, digamos que me estabiliza la cantidad de ingresos al mes. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan cuál es el lifetime value de su cliente, o sea, cuánto les va a facturar desde que las conoce. Les voy a poner el ejemplo con Apple. El producto como entrada al ecosistema es el iPhone, pero después del iPhone, ¿qué compras? Normalmente el Watch, ¿sí? Después de que compras el Watch, ¿qué compras? El iPad. Después de que compras el iPad, ¿qué compras? El Mac. Después de que compras el Mac, o pues mientras digamos que vas recorriendo como la parte amplia del ecosistema, pasa algo y es que también empiezas a comprar accesorios, ¿sí? Entonces compras los AirPods, compras el Pencil, compras los case, compras esto, lo otro. Eso es tener una estructura de negocio clara, porque yo no voy por el iPhone, yo voy por todo lo que le estoy vendiendo detrás. Entonces, mi objetivo mayor no es solo que el cliente me compre el iPhone, es cómo logro enamorarlo con un buen producto, con una buena experiencia, con unas buenas campañas de email marketing, que el email marketing es lo que más vende. Ojalá en eso sí se volvieran súper expertas, o sea, las compañías, cualquier tipo de compañía, sin importar si es grande o pequeña, logran aumentar sus ventas en más del 70% utilizando buenas campañas de email marketing. Entonces, si hoy no están usando email marketing, ahí sí les diría, ese sí es un punto para decir, necesito aprender esto. Eso sí mueve la aguja de un negocio, el email marketing. Las redes sociales no. Las redes sociales normalmente son el 10% de ventas de un negocio, ¿sí? Mientras que el email marketing puede llegar a aumentar hasta en un 70% los ingresos de un negocio. Entonces, ¿cómo logro eso? Conociendo el lifetime value de mi cliente. Si yo sé que le puedo volver a vender algo más, necesito sí o sí activar el email marketing. ¿Para qué? Para aumentar ese lifetime value. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería como la acción de esta semana de ese tema de análisis de mercados y como de este tipo de datos que son súper claves en los negocios? Es, respóndanse esas 3 preguntas con números reales. ¿A cuántas personas nuevas llegué? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿cuánto me costó conseguir mi último cliente? Y ¿cuánto me ha comprado en total mi cliente más fiel? Todas las bases de datos, todos los clientes, todas las marcas, pues, saben quién es el cliente que más les compra. Ustedes también deberían saberlo. Ese es el cliente que más deben cuidar. Listo. Y pasamos a la última fase, estoy corriendo. Espero terminar para que tengamos el tiempo de preguntas. Entonces, la última fase es cómo conecto con el mundo, que ya es como el cierre de esto que estamos viendo, ¿no? Entonces ya vimos yo como líder qué habilidades tengo que desarrollar, luego en mi negocio qué habilidades es importante desarrollar también para sacar un negocio adelante, no es tener un hobby y ya, sino realmente sacar un negocio adelante. Y en el bloque 3 es cómo nos conectamos con el mundo. Entonces aquí incluí como tres temas que me parecieron importantes, que es la comunicación, el trabajo en equipo y la parte de tecnología y herramientas digitales, que les voy a hablar de otras, no de redes.
Entonces, a nivel de comunicación, cuando hablamos de comunicación en un negocio, como que siempre estamos pensando solo en el tema de redes sociales o en cómo responder mensajes, pero la comunicación social, o sea, sí, la comunicación social lo es todo, ¿no? Entonces se nos olvida que también la imagen que tenemos influye, la forma en la que nos expresamos, si de pronto enviamos un mensaje pero lo enviamos con mala ortografía, eso también va a generar un mensaje de comunicación que es importante, ¿sí? Que si nosotros estamos comunicando desde el rol de nuestra marca, pues no pueden haber errores de comunicación, no pueden haber errores de gramática. Miren, a mí me aterra hoy en día y yo me acuerdo que, por ejemplo, o sea, yo siempre que he trabajado en agencia y cuando he tenido equipo he sido súper insistente con el tema y es, si hoy no estás redactando de una forma correcta ni siquiera un email, por favor, hazte el favor de sentarte a leer, ¿sí? Porque te está faltando lectura, o sea, una persona que tiene mala ortografía simplemente es falta de lectura, o sea, eso es lo que le falta a esa persona. Pero nosotras tenemos que saber que si estamos liderando un negocio, pues no podemos salir a comunicar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la comunicación es como también todo eso y entender que tenemos distintos tipos de públicos. A ustedes en redes sociales no solo las están mirando sus posibles clientes o sus clientes a las que ya tienen, las está mirando su competencia, las está mirando los medios, por ejemplo, los están mirando sus proveedores, las están mirando su familia, sus amigos, o sea, tenemos muchos públicos que siempre están mirando nuestros negocios y nosotros debemos pues tener comunicaciones asertivas con todos los públicos. Siempre estamos pensando solo en una comunicación y es en esas redes sociales, pero no en todos los públicos que tenemos. ¿Cómo nos vamos a comunicar de forma asertiva con cada uno de los públicos? Ahora, la comunicación con cada público es distinto y yo tengo que saber siempre ponerme en el nivel de la audiencia. Entonces, no es lo mismo yo estar reunida, por ejemplo, cuando yo hacía los cursos de marketing, no era lo mismo yo sentarme con todo el equipo de los gerentes de marketing de Avianca a enseñarles algo donde yo lo que les decía era como ustedes necesitan es liderar, no ejecutar. Entonces el diálogo era distinto y la comunicación era distinta. Que si me sentaba con el equipo de los community managers de Vibra Bogotá, ¿sí? Era otra historia, porque ellos sí necesitaban la ejecución, o sea, ellos sí necesitaban no la Carolina hablándoles desde la parte estratégica, sino que necesitaban a la Carolina hablándoles desde la parte táctica. Entonces, por eso la comunicación es tan importante. Y eso ya habla de nosotros en muchas áreas. Y eso lo necesitamos sin importar el tipo de negocio que tengamos. Entonces, trabajen en su comunicación, trabajen en la comunicación verbal, no verbal, en todo el tema de la comunicación escrita, lo que les decía, el tema de los emails, de las respuestas, de la ortografía, todo ese tipo de cosas, pues es como súper importante. Ay, ¿qué más les iba a decir de acá? Bueno, creo que era hasta ahí. Bueno, y lo otro, el tono. Eso creo que también es algo que hoy en día, como se ha perdido mucho esa comunicación uno a uno, se ha perdido o se pasa por alto y es que se comunican las cosas pues en un tono equivocado. Entonces también trabajar mucho en el tono en el que estamos diciendo las cosas. Entonces, pues esta semana revisen como ese perfil, revisen la biografía, revisen cómo están respondiendo los mensajes, qué están transmitiendo a través de los mensajes, cuál fue, por ejemplo, ese último mensaje que enviaron o por un grupo de Facebook o por WhatsApp o por Instagram, bueno, no importa, cómo lo comunicaron. Y si están cómodas con eso, pues está bien, pero si no, también es como, ok, ¿qué voy a hacer ahora para mejorar esa parte de la comunicación, ¿no? Lo otro es el tema del trabajo en equipo y es que así somos freelance, pues, o sea, así estamos como nosotras solitas por ahora, siempre vamos a necesitar equipo y ese equipo puede ser un aliado, puede ser un proveedor, puede ser incluso nuestros clientes, pues eso es como un equipo, o sea, yo tengo que trabajar en equipo con mi cliente para poder sacar un proyecto adelante. Entonces, el trabajo en equipo es súper importante como que conozcamos cuáles son, cuál es la personalidad del otro, sobre todo, entender muy bien cuál es la personalidad del otro, cuáles son sus habilidades y cuáles son las mías. Y cuando tengo claro eso, puedo decir, ok, yo soy mejor en esto, esta persona es mejor en esto, cómo hacemos un buen match y cómo sacamos como lo mejor del equipo adelante. Entonces, piensen en una sola tarea en su negocio, esa es como la tarea de este tema, y es piensen en una sola tarea del negocio que odien hacer o que de pronto ustedes digan no la hago bien
Y esa es la primera tarea que deberían o delegar o buscar una automatización, pues que les permita como una herramienta pues que les permita automatizarla y no hacerla. Y ya para eso, entonces, como para cerrar esa parte, es la parte de tecnología y herramientas. Entonces, en la parte de tecnología y herramientas, espérame que acá. Ahí lo importante es, no tienen que ser como expertas en tecnología, pero sí tienen que saber pues que existen herramientas para el negocio y cuáles son como las más útiles para ustedes según las etapas en las que estén. ¿Qué herramientas yo les diría que hoy son como indispensables sin importar si eres la gerente de marketing, si eres la dueña del negocio, si eres una emprendedora que está empezando? O sea, no importa el rol en el que estés, sí o sí, qué herramientas tecnológicas deberías dominar hoy. Uno, CapCut. O sea, si no sabes edición de video, apréndelo. Eso sí es algo, es una habilidad que sí vas a necesitar. Así sea básico, pero es algo que realmente necesitas. Perdón, La ¿cómo otra, se llama, Caro? dime. ¿Cómo se llama? CapCut. CAPCUT. CUT. Ajá. CapCut. La otra es Canva, o sea, básica, obviamente, pero indispensable, realmente. Se los digo que incluso, o sea, en todo la manejamos, en todo. No importan los niveles ni los perfiles, en todo se maneja Canva. La otra es Metricool, que desde allí pueden programar contenido, pueden sacar métricas, pueden tener como un panorama. Es muy básico, pero funciona para hacer análisis de nuestros negocios. Las otras, que ahí las mezclé un poco, que son de automatizaciones, que son Zapier o Make. Tienen que dominar alguna de las dos, o Zapier o Make. ¿Por qué? Porque hay acciones que normalmente hacemos más de 3 veces a la semana. Cada cosa que yo haga más de 3 veces a la semana, sí o sí necesito automatizarla. ¿Cómo las automatizo? Con Zapier o con Make. Las automatizaciones son súper clave, ¿listo? Tienen versiones gratuitas, entonces todo eso lo pueden usar gratuito. Obviamente ya a veces pues necesita de pago, pero con las versiones gratuitas funcionan súper bien. La otra es un gestor de tareas. Existen muchos, existe Trello, existe Notion, Monday, Asana, ClickUp, bueno, de esas hay un montón. Digamos que casi todas son similares, entonces mi sugerencia sería o Trello si se sienten más cómodas con esa visualización de Kanban como por tablero, o Notion, que pues es mucho más completa. Meta Business Suite, eso también es indispensable. Así ustedes digan, es que yo voy a contratar una agencia que me maneje las campañas, sepan de qué le están hablando. O sea, entiendan cómo funciona el Business Manager, entiendan cómo se debe optimizar una campaña, qué cifras es importante medir, entiéndanlo. No tienen que dominarlo súper bien, pero sí entender cuando alguien les hable de Meta Business Suite. Entonces, como obviamente esta sesión era muy densa y con demasiada información, la idea es que en esta área de tecnología y de herramientas digitales elijan una sola herramienta que no estén usando y comprométanse como a usarla en los siguientes meses, aprenderla realmente. Solo una, no se van a poner como ahora todas. ¿Listo? Entonces, bueno, eso era todo lo que tenía por compartirles hoy. Ahora sí, yo creo que igual voy a crear ahorita como otro link para que tengamos el tiempo de preguntas. Pero pues váyanme contando. Si les gustó, si no les gustó, si faltó, si sobró. Me encantó, me encantó. O sea, me quedé sin palabras, pero me encantó, Caro. Espectacular estuvo la sesión. Ay, Ay, qué bueno, Cris, me alegra que te haya gustado. mucho que aprender y más yo que estoy en pañales. Bueno, que así me siento. Bueno, pero ahí vas, pasito a pasito. Yo tengo Caro, una pregunta. En cuanto a CapCut y Canva, digamos que lo que yo he aprendido ha sido literalmente, como decimos en Colombia, cacharreándole a las aplicaciones. Por ejemplo, ahora nunca había usado CapCut y estoy haciéndole un video de highlights a mi hijo porque queremos enviárselo a una academia de fútbol en la Florida, la que él está interesado, ¿cierto? Es una academy, digamos que es como el top of the line de las academias de fútbol. Entonces,
empecé a cacharrear CapCut porque tenía que tener la opción de poner el circulito señalándolo a él y que lo siguiera. Entonces CapCut tiene esa opción de seguimiento. Entonces la pregunta es, para aprenderlos a manejar, obviamente uno necesita un curso o tú recomiendas que sea como con el día a día que uno vaya aprendiendo o esos cursos básicos que uno ve que te venden por $50 y tú lo haces. O No, sea, ¿tú recomiendas que uno aprenda a manejar eso? no, no necesitas pagarlo. Mira, tanto CapCut como Canva tienen muy buenos tutoriales de ellos, gratuitos, de cómo utilizar cada una de sus herramientas y son muy buenas. No necesitas pagar ningún curso. Y, ok, ¿y tutoriales que se mete uno en canal de YouTube y lo miras o dónde están esos No, tutoriales de ellos? en las páginas de ellos están alojados y es, o sea, es literal como un Ok, curso paso a paso que te va enseñando todo lo que tienen las ok, plataformas. Y es en súper las páginas completo, son propias. súper completos. Ujú. Ok, ok, perfecto. Caro, y sobre Metricool y Meta Business, yo tenía también eso. ¿Pago, veo o dónde aprendo? No, de Metricool es gratuita, entonces puedes crear la cuenta y ahí pues vas viendo como la data, entonces puedes ir haciendo análisis. Ahí es simplemente que ustedes vean la data y tomen, o sea, hagan el análisis de los datos que les esté mostrando de sus cuentas. Eso es de Metricool. Y de Meta Business Suite, dentro del curso de Mamá Emprende tienen todo el curso de Facebook Ads. Ahí está absolutamente todo de cómo configurar el Business Manager, cómo hacer todo, o sea, cómo montar una campaña, todo lo que está ahí de eso. Antes se llamaba el Business Manager, hoy es como Meta Business Suite, pero pues es exactamente lo mismo. ¿Listo? Caro, yo tengo una pregunta. Cuando empecé a ver que se usaba Edit, a mí vos me recomendaste CapCut y empecé a usarlo y después vi que como que era Edit, era de Instagram. Hay cosas que le veo similar, pero hay otras como que no me enganché tanto. Eh, por tema de que Edit es de Instagram, ¿vos recomendás usarlo o simplemente hacer todo con CapCut y da igual? Es que depende. Si vas a hacer contenido solo para Instagram, sí funciona muy bien editarlo también con Edit, porque pues es de la plataforma, entonces como que te premia el algoritmo, ¿no? Pero pues muchas veces hacemos videos que no necesariamente son para Instagram, entonces CapCut como que finalmente es más universal para videos para YouTube, para videos para las páginas de venta o pues cualquier otro tipo de plataformas. Es más completa. Sí, sí, eso me he dado cuenta. Listo, gracias. Vale. No sé si... Ca- Caro, una pregunta. ¿Dónde están eh, todo eso que nos das en el curso? ¿Dónde es que lo encontramos? Es que a ustedes les debió llegar un correo, creo que ese correo les llega de System, que se llama, es como acceso a Mamá Emprende, algo así. Yo creo que si en su correo ponen como Mamá Emprende, les debe salir el correo de System, donde les llega pues como el acceso. Ok, vale. Me imagino que, o sea, voy allá, busco y tengo acceso. Ahí necesito alguna clave o algo así. No sé, es que no he Ahí entrado le en haces el. clic ahí al botón y te manda ya como a que crees una clave con tu correo. Ah, bueno, Y listo. ahí ya puedes Vale, entrar vale. y verlo. Vale, listo. Gracias, Caro. Vale. Bueno, no sé si Lu, ¿tienes alguna pregunta? María Paula, ¿quién más está por acá que no los veo? Hola, sí, yo básicamente quería saber, o sea, entiendo, no entiendo. Cuando dices que Sapien es para las automatizaciones, Ujú. ¿de qué automatizaciones estás hablando exactamente? Hmm. Desde lo más básico hasta lo más complejo que te imagines, es decir, desde lo más básico que tú digas como cada que me llegue un correo de, no sé, por ejemplo, de tal dirección que es de mi dentista, de una vez agrégueme el evento en el calendario de Google, por ejemplo, ¿sí? Y eso no es lo que estamos haciendo ahora con lo de System.io y el embudo, A ¿no? nivel de negocio sí, pero no a nivel tuyo de tu día a día. Ah, ok. O sea, Entonces, para de esas cosas que tú digas, estoy haciendo más de 3 veces a la semana, necesito automatizarlas. ya.
Y eso es sapiens. Esa es Zapier. Z-A-P-I-E-R. Zapier. Ahí se las dejé acá por el chat. Ya lo vi, ya. Mil gracias. Bueno. Diana también, no sé si tienes alguna pregunta. Juan. No por ahora, pero muchísimas gracias. Buenísima toda la información que nos diste. Vale. Todo me muy alegra que claro. les haya gustado. Bueno, me alegra. Y Ángela o María Paula, que son los que me faltan, creo. No, claro, todo claro. Creo que es más cuando me meto a hacer las cosas, ahí hablamos. Por interno. Y yo tengo una pregunta, Caro, respecto a cuando dices cuánto me costó conseguir mi último cliente. Ujú. Es como, a ver, yo entendería como tener que saber, pues, con certeza por dónde fue que llegó, digamos, ¿sí? Por Para dó- saber si yo, ¿Por dónde llegó y cuánto te costó? sí. Entonces, por ejemplo, yo trabajo mucho con referidos. Ujú. Entonces, ¿cómo lo mido? De eso yo tengo una fórmula. Si quieres ahorita te la paso para que ya puedas medir como cuál es ese costo cuando vienen por referidos. Yo también, sí, Caro. no. No, en serio, yo también. Bueno, yo se las mando. O si no, Caro, entonces sería, o sea, si ya llega, digamos, a través de una pauta, entonces